Bueno, eso es solo para que los vean. Yo les traje unos libros para el Centro de Documentación de Puntos de Encuentro para contarles lo que estuve haciendo estos años que no vine a Nicaragua. Y están aquí, y son para ustedes. También quería decir que, bueno, me uno a la celebración por los 20 o 21 o 25, porque nunca se sabe cuándo se inicia algo. Y los recorridos para que llegaran aquí, quienes construyeron puntos de encuentro, se iniciaron mucho antes de hace 20 años. Y decir que yo vine a Nicaragua la primera vez en mi vida, invitada por Puntos de Encuentro para la vida cotidiana. Para mí esa experiencia fue una semana intensiva, tuvimos 3 talleres diferentes y era una movedera de piso constante, fue entrañable y fue muy marcador. Agradezco mucho que me consideren su maestra. Me encanta hacerlo. Yo soy maestra, ese es mi trabajo. Pero también quiero decir que yo he aprendido de ustedes muchísimas cosas. Mencionaron varios libros que se hicieron de talleres que hicimos juntas y que lo que se plasmó allí pues fue dialógico y el sentido de lo que yo pude captar y aprender también con ustedes. Entonces, decir que yo conocí a Nicaragua a través de la mirada feminista de Puntos de Encuentro. Y me parece fascinante conocer un país a través de sus feministas. Y es un privilegio. Y lo recomiendo a todo el mundo, que cuando quiera ir a un país, aterrice en las organizaciones feministas que le van a enseñar otro país del que nos cuentan en otros lugares. Esa es la Nicaragua que yo conozco. La de la prensa está por allí lejos, la de los estudios que luego leo es otra, y en parte tengo una geografía política feminista de Nicaragua, y se las agradezco muchísimo a ustedes. Bueno, esta tarde ya voy a empezar, porque si no voy a llorar aquí, y no quiero. Quiero plantear algo que dijo Teresita por ahí de ser personas. Dijo muy emocionada que hemos aprendido esto de ser personas. Y quiero citar aquí a una gran filósofa española que estuvo un ratito de su vida transterrada en mi país, que se llamó María Zambrano, que es una de las más grandes filósofas digamos, de todos los tiempos. Ella dice, ¿qué es la democracia? Y nos da una definición formidable. Me parece que la más profunda, compleja, sintética que he leído en este tiempo. Dice María Zambrano, si hubiera que definir la democracia, podría hacerse diciendo que es esa sociedad en que no solo es permitido, sino exigido ser persona. ¿Qué sociedad es esa que nos puede permitir ser personas a la manera feminista, colmadas de derechos y no solo de responsabilidades, respetadas en nuestra integridad, consideradas en nuestra dignidad, relevadas por nuestras libertades y desde luego una sociedad que pueda brindar seguridad humana para las mujeres y para los hombres. Esa es la sociedad a la que aspiramos las feministas y que construimos cada día en el mundo. Para hacerlo, nos convocamos, nosotras nos convocamos, nos hospedamos, nos invitamos, ejercemos anfitrionía, nos desplegamos, vamos por el mundo, somos locales, localísimas, y también somos
nacionales, que luego habrá que revisar aquello, y también somos globales. Nosotras somos mujeres del mundo global, y lo somos por el feminismo, no por la globalización depredadora. Somos globales por la globalización solidaria y democrática que tratamos de construir todos los días. Nos convocamos a varias cosas, pero yo he rescatado algunas que les quiero traer aquí. Una es a hacer sinergia. Qué bella palabra. Es de las bonitas palabras en nuestro idioma, sinergia. Quiere decir simple y llanamente, profundamente, cooperación. Hacer sinergia es cooperar. Es una, dice María Moliner en sus usos del castellano, que es una acción coordinada de cosas o personas que colaboran, se coordinan, colaboran, para realizar determinada función o tarea, complementándose o potenciándose unas a otras. Es formidable colaborar, comprometerse, potenciarse para lograr alguna cosa. También nos convocamos para articularnos, que es otra bellísima palabra, articularnos. Acción de articular, parece pleonasmo. Unión de dos cosas y piezas, de un utensilio o un organismo que permite el movimiento relativo a ellas. O sea, no se trata solo de juntarnos, sino de juntarnos para complementarnos, para potenciarnos y luego además articularnos y permitir no obstaculizar nuestro movimiento, movernos con creatividad como se ha dicho aquí tanto. Articular es la acción también de unir dos o más cosas de modo que ambas o una de ellas puedan girar alrededor de la línea de unión y que nadie quede en demérito por girar en torno de la línea de unión. Todo eso nos convoca y nos convoca también buscar entre nosotras, con los otros, algo formidable, la sintonía, sintonizar. Vamos por el mundo, hacemos lo que hacemos, tratando de sintonizar en un mundo en el que desentonamos. Nosotras desentonamos en torno a las sinfonías patriarcales y buscamos crear una sintonía sinfónica entre nosotras y con los otros. Sintonía viene de sin y tono. Es el buen entendimiento. Eso quiere decir sintonía. Buen entendimiento entre personas debido a la afinidad entre ellas. Vamos en busca, en nuestra exploración del mundo, de a ver con quiénes sintonizamos, a ver quiénes son afines en algo a nosotras y a ver nosotras en qué somos afines en algo con otras y otros. Ese encuentro de sintonías me parece que es la chispa que mueve a la causa feminista. Para eso buscamos efectivamente encontrarnos. ¿Para qué más? Pues para el contenido de nuestro encuentro. Y el contenido de nuestro encuentro es simple y complejo, dificilísimo, pero también sencillo de enfrentar si lo hacemos con esa articulación, sintonía y sinergia. ¿Para qué? Lo que buscamos en la actualidad es todo. Ya ni siquiera podemos enumerar una agenda
puntual como hacíamos durante mucho tiempo. Teníamos agendas de 10 puntos, de 20, de 100. Luego fuimos a los mínimos, compañeras, porque si no, no vamos a poder. Y ahora decimos en cualquier sitio que a nosotras nos interesan todos los temas de esta tierra, de este mundo, del ambiente, de la innovación, de la tecnología, del desarrollo, de todo aquello que pueda contribuir a satisfacer las necesidades de las personas. La sed, el hambre, la enfermedad, el desarrollo con bienestar. Eso es lo que nos proponemos feministamente en el mundo. Buscar además consenso social, no solo con nosotras, sintonizar, sino en el consenso social. Buscar cómo, con quiénes, a través de qué lenguajes podemos encontrar, hacer un híbrido lenguaje entre nuestro lenguaje feminista, que es todo un idioma, y el lenguaje que todavía hablan los que están en la prehistoria. Tenemos que buscar ese lenguaje, traducirlo, como hacen mis queridas compañeras. Consenso social a un ramillete, no es más que eso, es un ramillete de derechos humanos de las mujeres y de los hombres en el mundo. Esa es la causa por la que estamos aquí. Son unos cuantos derechos, son unos poquitos derechos, pero que pueden trastocar el mundo si son vigentes, si se garantizan, si son exigibles y además si son judiciables. En una democracia necesitamos tener normas y nosotras hemos emprendido el arduo camino del convencimiento, de la argumentación, del diálogo, de la norma consensuada que sea ley para todas y todos y sea respetada en la sociedad y desde luego por los estados que tenemos que reformar porque ya no dan más. Parte de la reforma de los estados contemporáneos está en eso que llamábamos antes la agenda feminista. Si los estados contemporáneos no se reforman en ese sentido, las crisis múltiples de este mundo solo se agudizarán. En cambio, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que nos da Islandia, uno de los países más chiquitos del mundo, uno de los países con más alto desarrollo del mundo, 360,000 habitantes, en un territorio así. Ese país tenía el más alto nivel de desarrollo humano, tenía el más alto nivel de equidad entre los géneros, tenía el más alto nivel de potenciación de género de las mujeres, tenía la más alta representación de las mujeres y además había llegado a arreglos en la vida cotidiana fundamentales para lograr algo que dice la Constitución islandesa: hacer felices a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Qué sociedad estaba atrás del derecho constitucional de hacer felices a nuestros niños y a nuestras niñas? Una sociedad en la que era posible, con todos los divorcios, la custodia compartida, en la que era posible la combinación de la vida laboral, familiar y personal, porque estaba arreglada esa conciliación, en la que era posible tener derechos a través del trabajo, en la que era posible tener un ahorro social que se invertía en el bienestar de las personas. Y hace 3 años, ese paraíso que nos muestra que sí se puede, quebró
porque le hicieron quebrar con la crisis financiera. ¿Y qué hicieron? En vez de hacer reuniones de que a ver si ahora sí, en vez de ver si se reúne en la Unión Europea para ver si fortalece su moneda, en vez de, le respondieron a los bancos que no pagaban. No pagaron su deuda, tiraron al gobierno, le dijeron que se fuera a su casa y la sociedad civil decidió, de acuerdo con sus normas muy democráticas, elegir un nuevo gobierno presidido fundamentalmente por mujeres feministas comprometidas con el desarrollo solidario y la economía sostenible feminista. Y son las que gobiernan ahorita Islandia y la han sacado de la crisis. Eso es lo que queremos en todo el mundo. El feminismo ha construido alternativas, ha planteado nuevas formas de economía, ha dicho cómo es posible convivir con equidad, ha propuesto cómo prevenir la violencia social, también cómo prevenir los conflictos internacionales, cómo lograr la paz en medio de conflictos terribles de devastación, de miseria, y cantidad de feministas han engrosado las filas del pacifismo en el mundo y desde luego del ecologismo en el mundo, que se ha nutrido muchísimo del ecofeminismo que nuestras colegas han desarrollado para dejar de violentar una relación que debiera ser entrañable entre los seres humanos y la naturaleza en la que vivimos, pero que con el patriarcalismo, el imperialismo, los colonialismos, la economía neoliberal capitalista salvaje está siendo destruida en el mundo. Y el feminismo ha planteado cómo entrarle a renovar las fuentes de la energía, cómo hacer las ciudades más seguras para vivir. Tenemos programas, plataformas internacionales sobre la seguridad urbana, la seguridad rural, la seguridad en las costas, y tenemos programas para lograr la seguridad por grupos de edad, por generaciones, por condición de capacidad o discapacidad, por todas las condiciones que nos constituyen. El feminismo está en las culturas indígenas contemporáneas, abriéndose paso gracias a las feministas indígenas que con una conciencia enorme pueden sortear el conflicto entre la defensa de su cultura y de su pueblo y avanzar en su transformación radical a partir de los derechos humanos de todas las personas. Ahí están las propuestas feministas también. Hay propuestas feministas para erradicar todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Debemos sentirnos enormemente orgullosas de eso. Ha sido una contribución del feminismo identificar la violencia contra las mujeres, ponerle nombre, describirla, especificar a qué se debe esa violencia. Y ha sido clarísimo. La violencia contra las mujeres se basa en la desigualdad. Y es un mecanismo político para controlar, replegar, atemorizar y dañar a las mujeres. Y el feminismo también ha nombrado el peor de los crímenes, que es el feminicidio. Y ha recorrido esa palabrita el mundo entero para nombrar los crímenes de odio contra las mujeres. Crímenes misóginos,
decimos nosotras abreviadamente. Esos son, el feminicidio son los crímenes de odio contra las mujeres. Y nosotras lo hemos nombrado, pero hemos dicho también, aquí está el trapito. O sea, hemos dicho cómo es posible desmontar, no deconstruir, desmontar, erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos a 30 años, 32 casi, de la CEDAW. Estamos a otros tantos de Belém do Pará. Y de Belém do Pará deberíamos estar también enormemente orgullosas, porque fue la conferencia en el marco de la OEA en que un puñado de feministas nombraron, definieron las violencias contra las mujeres, pero además dijeron algo sensacional, que los estados son actores en la violencia contra las mujeres. ¿Por qué omiten? ¿Son negligentes? ¿No actúan? ¿Son corruptos? ¿Se coluden o están reivindicando esa violencia cuando no actúan para enfrentarla? Los estados crean impunidad y nosotras, las de Belém do Pará, que son nuestras maestras, ellas plantearon por primera vez en la historia normativa que el Estado es responsable de esa violencia y que tiene que cambiar para que no haya esa violencia. O sea, si el Estado no cambia, no vamos a lograr con voluntad, buenos deseos, campañas y todo lo que hagamos, eliminar la violencia contra las mujeres. Tenemos una tarea enorme, queridas compañeras. El Estado es un asunto que nos compete. No podemos obviarlo. Necesitamos transformarlo. Aquí se dijo que nos interesaban las políticas públicas. Ese es un producto del Estado, de los gobiernos. Nos interesa transformar los estados, construir estados democráticos que acunen, que estén articulados sobre la igualdad. Es otra era, es otro paradigma, es otra historia. Pensar, construir realmente la igualdad como el principio fundante de los estados que reconozcan la equivalencia humana, porque ese es el principio ético feminista en el que está basada la propuesta más radical del feminismo, que es la igualdad. El principio ético es la equivalencia humana. Desde esta filosofía política, desde esta ética feminista, hemos decidido, porque se nos pegó la gana, que las personas todas somos equivalentes. Es decir, tenemos igual valor. Igual valor tiene una mujer que un hombre, que un niño, que un abuelo, que un viejito, que una persona con capacidades plenas, que una persona como yo que no oye bien y otra persona que no puede caminar por sí misma. Todas valemos lo mismo, de todos los colores de la piel, con todos los enchinados del pelo, no sé cómo dicen aquí, los caireles o no sé qué, con todos los tintes, los colores de los ojos, los rasgados, la prominencia de las rodillas, con toda la construcción de nuestros cuerpos, somos equivalentes. Eso es lo que vino a decir el feminismo al mundo. Y vino a decir que si políticamente se han construido las desigualdades, también es políticamente como debemos desmontarlas. La política es una clave profunda para el feminismo. No la política tradicional, no la política
patriarcal, no la política colonial, no la política imperial, no la política supremacista cualquiera que ésta sea. La política democrática basada en la participación, en el diálogo, en la reflexión dialógica, en los acuerdos consensados y desde luego en una normatividad que nos permita conducirnos como sociedades hacia el establecimiento de un estado normal de igualdad, normal, que ya ni cuenta nos demos, porque ya es parte del paisaje, porque es parte del aire que respiramos, porque es lo que hacemos todos los días, porque es sentido común y ya no es un idiolecto que hablan unas cuantas, es el lenguaje de la igualdad, el lenguaje de la vida cotidiana, de la política, de la participación. ¿Qué reto tenemos enorme? Porque tenemos que hacer política desde estas claves en un mundo en que la política es corporativa, en que la política es excluyente, en que la política es un monopolio, en que la política es una profesión, había de darnos vergüenza eso, en que la política es un negocio y en que la política acaba siendo la venta de fantasías, de ideas irrealizables, porque no es el espacio donde dirimamos qué es lo que vamos a hacer, cómo, cuándo y por qué y para qué, para eliminar ese problema, para avanzar en esa propuesta. La política tiene que ser el espacio de encuentro para realizar pactos, pactos sociales. El pacto, como dicen las teóricas feministas, nuestras maestras, un nuevo contrato social. A eso nos referimos cuando hablamos de pacto. Es un nuevo contrato social de género, pero es un nuevo contrato social de clase, es un nuevo contrato social étnico en nuestros países, es un nuevo contrato social entre los y las diferentes, respetando la diversidad. También complicadísimo, porque cada aspecto de la diversidad puede ser contradictorio con cada otro signo de la diversidad de los otros y de las otras. Pero ¿de qué pacto hablamos nosotras? Yo también me fui a buscar qué quería decir pacto. Y entonces me encontré algo genial, que es como lo conocemos realmente, porque en la vida social y en la historia estamos ya acostumbradas a pactos que tienen que ver con esta definición arcaica del diccionario y que dice: pacto es el consentimiento o convenio que se supone hecho con el demonio para obrar por medio de él cosas extrañas, embustes y sortilegios. Es la primera definición histórica de pacto que recoge la gran investigadora filóloga del castellano María Moliner, que yo les recomiendo mucho su diccionario de usos del castellano. Ella no hace el diccionario de la Real Academia, ella investigó los usos y este es el primer uso. Fíjense eso. Y pacto también lo encontré como pacto de no agresión. Qué interesante que la primera acepción de pacto sea para no agredirse, o sea que lo que está antes del pacto es la agresión, o sea, la violencia. ¿Quiénes son los sujetos del pacto en la historia? Son los hombres. Son los hombres aguerridos y patriarcales. Son los hombres violentos. Son los hombres de Celia Amorós, que ella dice, hacen pactos juramentados de caballeros. Lo dice un poco en serio, con la historia, cuando había caballeros, pero lo dice también irónicamente, con la ironía feminista,
los hombres hacen pactos juramentados de caballeros y empiezan por los pactos de no agresión, se saludan con la mano para mostrar que no llevan armas, se tienen que despojar de atributos violentos para poder hablar entre sí y luego pactar. Pactos juramentados. Del siglo XVI al siglo XX también quiere decir otra cosa. Quiere decir convenio temporal entre dos o más estados de respetarse mutuamente sin apelar a las armas. Vuelve la violencia en la definición del pacto como materia prima. En la solución de sus conflictos mutuos. Hay que pactar porque hay conflicto. Y nosotras decimos, bueno, como dice Celia también, Amorós dice que en esos pactos de caballeros, los caballeros han pactado muchísimas cosas, que les voy a contar a ustedes. Todas podríamos hacer una historia de los pactos que se han hecho en nuestros países, etcétera, etcétera. Y en el mundo entero, ¿no? Pero lo que pactan, dice Celia en primer lugar, es a las mujeres. Las pactadas somos nosotras. Nosotras somos el objeto del pacto y somos objeto. No somos un sujeto pactante, sino el objeto del pacto. Ese objeto al que se controla a través del cuerpo, a través de la sexualidad, a través de la subjetividad, a través de las ideologías, a través de la afectividad, a través del erotismo, a través de la poesía, a través de todo se controla y se pacta a las mujeres. También encontré que hay un pacto que se llama de retro, es de retro, y ese quiere decir estipulación por la cual un comprador, o sea que pactan los que compran y venden, o sea, hay un intercambio mercantil que se obliga a devolver la cosa al vendedor por su precio. Y finalmente, la última acepción del término pacto es renunciar al pacto, apartarse del que se supone hecho con el demonio. Pero como ya dijimos nosotras no habíamos hecho pacto alguno con demonio alguno, aunque cientos de miles de mujeres en Europa y en tierras de América fueron acusadas de pactar con el demonio y fueron aniquiladas en uno de los feminicidios más extraordinarios de la historia. Y no es una leyenda, es historia. Nosotras no hemos hecho pactos, no hemos intercambiado, no hemos sido tomadas en cuenta para los pactos como género. Otra cosa es que vayamos en las tribus, en los clanes, como en Somalia. En Somalia, que no hay estado, hay unos cuantos clanes que abarcan cada uno de ellos 200,000 personas, 300,000 personas, 20,000, 80,000. Las mujeres hemos sido, como en los clanes de Somalia que ahora están haciendo pactos para dejar de matarse, para que pase el alimento que manda la Organización Mundial de la Salud y la FAO, están pactando guardar sus armas y las mujeres van adentro de ese pacto. Llegan como esqueletos vivientes a los campamentos y están siendo pactadas, no solo por sus aguerridos machos, también por las organizaciones mundiales, internacionales que deberían proteger y garantizar sus derechos humanos y por los gobiernos de otros países que gobiernan por interpósita economía en esas tierras. Entonces, ¿de qué pactos hablamos ahora que nos convocamos aquí? Pues hablamos de unos pactos feministas, que son otros.
que son pactos entre nosotras porque nos autoconferimos la calidad de pactantes, la calidad de sujetas del derecho, la calidad de sujetas del deseo, de la palabra, de la economía, de la sociedad, de la historia, del arte, de la política, de la ciudadanía. Es autoconferido porque no se acepta a plenitud que seamos todo eso. Se regatea el porcentaje de nuestra ciudadanía. Todavía se pacta, pero pactan entre ellos, el grado de discriminación en la representación parlamentaria en el mundo. Y se considera un abuso el 30% de acción afirmativa para que haya voces parlamentarias de mujeres. Ni siquiera estamos pactando que haya voces parlamentarias feministas. Y consideran que es demasiado, y lo reducen, y lo restringen, y nos presentan las papeletas electorales como nuevos señuelos patriarcales, para que nosotras, algunas, dando la espalda a nuestro género, asumamos sus políticas patriarcales. Estemos ahí y en otros espacios, ocupando lugares sin reconocernos en nuestras congéneres ni en las propuestas para transformar las relaciones de género. Esos señuelos pueden irse a su casa. Lo que ha sucedido es que en esos espacios las mujeres hemos encontrado lugares para expresar de qué pactos estamos hablando. Y hemos hecho pactos también. Son pactos de reconocimiento mutuo, de reciprocidad, pacto de autoría, pacto de apoyo, como dije al principio, para poder poner condiciones para nuestra participación ahí donde hemos logrado ganar espacios de participación, aunque sean minoritarios y aunque estemos en una minoría política. Tenemos que pactar entre nosotras para acordar cuáles son nuestros objetivos. No se trata de los pactos que abajo tienen la violencia, se trata de pactos de colaboración y solidaridad. Se trata también de hacer pactos sinérgicos, puntuales, concretos, sin fidelidad eterna, sin adscripción para toda la vida. Al contrario, mientras más puntuales, más realizables. Pactos con materia consensuada, reflexivamente, dialógicamente, no con la respuesta rápida, decíamos hoy, del debate, porque hay que debatirlo todo, compañeras. No, con la respuesta asentada después del estudio, la investigación, la reflexión y después de asumir que lo que tenemos delante es muy complejo y no acepta respuestas binarias, fáciles y sencillas. Necesitamos ser complejas para pactar y necesitamos reconocer la complejidad de las otras para pactar entre nosotras. Necesitamos, como dicen las feministas de la diferencia, reconocer la autoridad de las otras mujeres, su autoridad, su papel, su lugar, dejar de competir por el mismo espacio entre nosotras, trasladar al espacio compartido entre mujeres esa voluntad creativa de ensanchar los espacios para que no compitamos por espacios reducidos, de acrecentar los recursos
para que no nos peleemos por 4 euros. Necesitamos reconocer la representatividad de todas y cada una en su espacio, en su grupo, en su contexto político, social. Y necesitamos el aval de género de unas a las otras. Necesitamos avalarnos. Necesitamos empeñar nuestra palabra por las demás. Pero las demás tienen que respetar que hemos empeñado nuestra palabra por ellas. Se trata de pactar con una nueva ética política entre mujeres. No me quiero extender mucho, pero voy a decir que porque lo hemos tallereado aquí muchas veces, el tema de la sororidad, y que quiero decir que a veces es incomprendido o se piensa que es un buenismo, es una actitud buenista, es una actitud idealista de algunas necias mujeres. No es eso. Es la política feminista para lograr la alianza creativa entre mujeres. Esa sororidad lo que implica es el reconocimiento de sujeto a la otra, de sujeto pactante mutuamente, de interlocutora y desde luego de representante de sí misma, de otras, de la causa, de la agenda, de la propuesta que diseñamos colectivamente. Significa transformar profundamente nuestra cultura política. Significa crear una ética de respeto entre mujeres. Y significa desarrollar una afectividad que es formidable y además tiene nombre. Y es la afectividad moderna, es muy moderna, se desarrolló sobre todo en el siglo XVIII y XIX en los países occidentales, no en todos y no siempre con la misma profundidad, y es el afecto de la empatía. Ese afecto es un afecto moderno que conduce a la solidaridad. Pero para poder hacer solidaridad entre nosotras, tenemos que reconocer que no somos carenciadas, sino que cada quien aporta lo que puede y lo que tiene y que todas tenemos cosas que aportar. La solidaridad no es caridad. La sororidad tampoco es amor edulcorado y romántico entre mujeres. Aunque, como dice, ¿cómo se llama la del color púrpura? Alice Walker dice que el feminismo, efectivamente, desde el lado afectivo, implica la amorosidad entre mujeres, mediando los cuerpos o de lejitos, pero que es siempre amorosidad entre nosotras. Yo no voy tanto ahí. No tenemos que amarnos, solo que respetarnos, con empatía y desde luego con un paradigma filosófico-político que nos pertenece a todas. No podemos ir sin paradigma al pacto. Queremos ir con agenda sin paradigma. Necesitamos paradigma y agenda. Y luego ética, política, y aunque ustedes no lo crean, buenos modales. Una ética no es nada si no va acompañada de una estética, de una manera de hacer las cosas, digamos, con delicadeza, con tiento, y estamos en la era feminista que reivindica el cuidado, con cuidado de la otra, de lo construido, de lo que tenemos que defender ante los embates, con mucho, mucho cuidadito y dejar de ser violentas a la menor provocación contra las otras. Y desde luego, ya sin provocación alguna, debemos dejar de ser violentas
con nosotras mismas. Y proceder de esta manera, lo digo para las que me pidieron que explicara la sororidad, implica la sororidad. Eso es la sororidad. Una nueva forma de relación, de trato, de acuerdo, de pacto entre las mujeres, de acción entre nosotras en el mundo para conseguir nuestros objetivos. Hacer lo que le exigimos al mundo que haga con nosotras. Al mundo le exigimos que nos respete. Al mundo le exigimos que nos reconozca ese puñadito de derechos humanos. Tenemos que llevar esa exigencia al terreno de la política feminista entre mujeres. Creo que ya debo terminar, ¿verdad? ¿No? Es que veo unos movimientos aquí ultrasónicos que ya no sé. Bueno, pero bueno, voy a reagarrar el hilo. Tenemos muchas tareas, pero también tenemos muchos anhelos y también tenemos muchas ganas de vivir bien la vida. El feminismo es una filosofía política del bienestar, es una filosofía política del desarrollo humano, es una filosofía política de los derechos humanos y desde luego de la paz. Todo eso está en nosotras. Necesitamos cada vez que nos proponemos dar un paso, asumir a conciencia ese anhelo, ese deseo y esa tarea. Tenemos que actuar de manera urgente, No podemos, y sí podemos, porque lo vemos todos los días, que desgraciadamente sí podemos, seguir viviendo mientras hay tragedias porque no hay los mínimos insumos para la vida. Las feministas de todas las épocas hemos hecho un compromiso histórico con todos los grupos y todas las causas emancipadoras que han recorrido la historia moderna. Hemos participado en muchas de ellas, hemos sido fieles, hemos tenido voz a veces. Ahora tenemos mucha más autonomía, mucha más capacidad de interlocución. Somos reconocidas en muchos sitios como pactantes y eso lo hemos logrado por nuestra osadía y porque nos lo creemos. Las mujeres como nosotras, que somos las feministas del tercer milenio, aunque nacimos en el segundo, o sea, todas somos del siglo pasado, pero eso es una marca de identidad. Van a ver cuando crezcan las chiquitas de ahora, van a decir, no, las del siglo pasado. Somos las feministas del tercer milenio herederas de todos los feminismos que se han dado en el mundo, de todos los lugares del mundo, de todos los tiempos. Dejemos de tomar partido a la manera masculina y patriarcal por unas feministas y no con las otras, por unas corrientes sí, pero las otras no. Debemos de ser amplias, generosas y además aprovechadas. Debemos aprovechar la sabiduría de todos los feminismos, porque todos han aportado algo a la causa que no aportaban los otros por su unilateralidad. No hay un feminismo total. Ha habido diversos feminismos que han explorado algunas cosas y tenemos que abrevar de todos esos maravillosos ríos para saciar la sed y seguir caminando. Las feministas del tercer milenio debemos estar muy orgullosas de estar aquí y además de haber contribuido con todas las otras, que eso ya aumenta el orgullo, a mejorar las condiciones de vida de millones de mujeres en el mundo. Y desde luego tenemos que decirle al mundo que nosotras estamos en lo público gracias al feminismo.
si no estaríamos guardadas en el último cuarto de nuestras casas. Si no hubiese habido feminismo, ninguna de nosotras hubiese ido a la escuela, ninguna hubiese ido a la escuela técnica, ninguna hubiese ido a la escuela de oficios, ninguna hubiese ido a la universidad, ninguna habría salido, estaría, lo voy a decir con mis palabras, en cautiverio. Pero el feminismo ha logrado, todos estos feminismos, que las mujeres estemos aquí. Pero hay una clave del feminismo que es fundamental y que tiene que ver con la igualdad y que tiene que ver con los derechos humanos. Y es que nosotras no estamos satisfechas y no estamos contentas mientras lo que hemos conseguido para unas no sea para todas. Esa es una necedad de todos los feminismos que me parece que tenemos que vindicar todos los días. La universalidad de derechos, la universalidad de acceso a los recursos, la universalidad del derecho a tener bienes, la universalidad del derecho a decidir sobre nuestro mundo y desde luego sobre nuestros cuerpos, que ese es nuestro único territorio y ese es el que estamos tratando de convertir en nuestro territorio para vivir aposentadas en un cuerpo que nos pertenece, que no es de nadie, porque es nuestro. Es la propiedad de las mujeres, es que las mujeres podamos por fin, recuperar nuestros cuerpos, nuestras mentalidades, nuestras sexualidades expropiadas. Esa es la base para poder ser libres sexualmente. Esa es la base para poder ser libres económicamente. Esa es la base también para ser libres políticamente. Para tener libertad de pensamiento tenemos que tener propiedad sobre nuestros cuerpos. Y esa propiedad se garantiza con derechos. Y eso lo ha planteado el feminismo y lo sigue planteando y lo vindica en tiempo de elecciones y en tiempo de no elecciones. Nosotras tenemos un tiempo continuo, tatán, que es el tiempo que nosotras nos vamos dando a nuestro aire para construir nuestros derechos. Y luego además actuamos en los tiempos sociales en los que nos toca actuar. Pero estas cosas las hemos ido construyendo en la adversidad más terrible, sin opciones políticas. Las hemos ido construyendo aún bajo dictaduras. Las hemos ido construyendo en insurrecciones, en movimientos de independencia, de reformas, en movimientos, todos los movimientos democráticos en los que hemos participado en el mundo. Hemos de actuar con urgencia para lograr la universalidad de lo que ya sabemos que es posible, porque muchas vivimos investidas de derechos. El tema es que si nos movemos del lugar, podemos no tener derechos, porque los derechos todavía son locales, son territoriales. Por eso tenemos que construir derechos locales, pero también derechos humanos universales, para que, donde quiera que estemos, no importan las fronteras, los países, tengamos derechos, esos derechos de los que les hablé. Es fundamental apoyar y sostener nuestras acciones políticas. Es fundamental ser solidarias con aquellas que hacen propuestas y las avanzan. Es importantísimo desde el punto de vista ético-político tener capacidad de hacer colectivamente, pero empoderadas, unas en relación a las otras. No el empoderamiento en sí,
social, sino un empoderamiento intragenérico entre nosotras. Necesitamos vindicar y construir la igualdad como principio y práctica de relación, como valor y como derecho, no solo frente y ante los hombres, entre mujeres y hombres, sino también entre mujeres. Pactar implica reconocer nuestra igualdad y ponerla en práctica. También que nuestros esfuerzos sumen sinérgicamente, se articulen y que cada vez seamos capaces de convocar, como lo hacen ustedes todos los días, a más y más mujeres y hombres que puedan asumir el feminismo como una filosofía para la vida cotidiana y el feminismo como un paradigma para la organización social en el mundo. Necesitamos que nuestros feminismos se conviertan para más y más personas, grupos y comunidades en sentido común, que ya no lo tengan que pensar, sino que el feminismo sea, como dijo por ahí un maravilloso Antonio Gramsci, que sean filosofía de las masas. Que las mujeres, pero entonces ya no habrá masas, porque seremos seres individualizados, con ciudadanía, y entonces no podemos ser tratados como masas. Que las mujeres podamos enredarnos, que esta es otra gran aportación de los movimientos feministas contemporáneos. Trabajar en red, enredarnos en el sentido horizontal de la potenciación de esfuerzos políticos para más acciones, para mayor profundidad, para tener más asertividad política y además para no territorializar nuestros anhelos en un solo lugar. La desterritorialización en boga puede ser un elemento a favor de la causa del feminismo. También diré que necesitamos vernos en el espejo de la intolerancia y no aceptarlo, en el espejo de la pobreza y decirle no a la pobreza, en el espejo de la violencia y asumir que nos toca, en el espejo del oprobio y no reproducirlo, y desde luego a que seamos reconocidas porque nos encantan los derechos humanos, porque disfrutamos muchísimo la fiesta, el placer, el bailongo, la música. También porque nos gusta recrear simbólicamente el mundo y inventarlo cada día. Por la risa de las feministas, por el sosiego que hemos llevado a nuestras vidas y a las vidas de mucha gente, por nuestras osadías y creaciones intelectuales de todas, no solo de las letradas, todas somos intelectuales, por la gran diversidad de nuestros cuerpos, que queremos nuestros por fin, y desde luego de nuestras vidas, que deben pertenecernos en el siglo en que hay la mayor longevidad que se haya alcanzado nunca antes en la historia humana para millones de personas. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, cosa que ha sido un lema del feminismo en el mundo, van juntos. Y por nuestra capacidad creativa aún en las condiciones más adversas, por nuestra fuerza civil, por nuestra fuerza solidaria con los hombres y las mujeres, con otros pueblos, con quien se deje que seamos solidarias. Desde luego, por la sororidad, que es una invención nuestra, para nosotras y para los demás. Termino diciéndoles, y diciéndome a mí misma, ¿verdad?, que estoy convencidísima que el feminismo
los feminismos, los que vamos haciendo, han sido la más grande creación cultural, política, filosófica de las mujeres como género en la historia humana. El feminismo ha enriquecido al mundo en que vivimos. Y nosotras, por ser feministas, hemos dado un sentido peculiar a nuestras vidas para mejorarlas. Hemos hecho un gran viaje interior y exterior. Hemos recorrido muchos caminos, hemos enfrentado avatares de la vida con lucidez, creatividad y desde luego con una gran capacidad de encuentro. Hemos aprendido a vivir, y ese es un aprendizaje feminista a favor de nosotras mismas y a favor de la vida. Por la vida y la libertad de las mujeres, muchas gracias.